Continuamos con más de la tarde en Colombia. En Colombia sigue la polémica por el más reciente escándalo que involucra a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército. Entregar información, tener contacto con las disidencias de la FARC de alias Iván Mordisco. Se ha cuestionado al gobierno por sostener mesas de negociaciones con esta estructura criminal y de otorgarle beneficios jurídicos y militares. Catherine Leal en Bogotá tiene más información. Catherine. Y Dania, televidentes, muy buenas tardes. Pues lo más reciente de este escándalo ha sido el pronunciamiento que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Su defensora Iris Marín, a través de un extenso comunicado, ha señalado, entre otras, que el gobierno nacional, si bien tiene como una misión constitucional hablar de paz, esto no significa que el gobierno tenga que desproteger a la población civil. Y le ha dicho además al gobierno de Gustavo Petro que una cosa, y Dania, es lo que se está firmando en el papel con estas disidencias de las FARC que señalan están en unos procesos de paz y que, entre otras, hay que decir, procesos a los que se supone ya no había cabida, porque tras el acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, lo que se dijo es que quienes no se acogieran al acuerdo pues se convertían nuevamente en un blanco, en un objetivo para las fuerzas militares del país. Sin embargo, pues Gustavo Petro ha decidido darle asiento a estas disidencias como las de alias Calarcá, las de Iván Mordisco, disidencias entre otras que ya tienen sus disidencias, que ya se han fraccionado, y todo esto porque en las guerrillas colombianas está infiltrado el narcotráfico, un negocio, unas rutas que difícilmente van a dejar. Y por eso lo que dice la Defensoría del Pueblo es que hay que empezar a enfocarse en lo que realmente está pasando y no en el papel, en lo que se está diciendo en esas mesas, supuestas mesas de diálogo, en donde se habla de avanzar, pero por el contrario, lo que está pasando en territorio no refleja lo que sí está pasando en las regiones. Y Dania, pues todavía hay muchas dudas por responder, y una de ellas también es por qué el gobierno nacional decidió restituir en su cargo al general Luis Miguel Huertas. Él había sido separado de su cargo durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Allí una investigación de contrainteligencia militar señalaba algunos detalles que dieron para que el gobierno tomara en su momento de Iván Duque esa decisión que por ahora no se conoce, porque justamente este general decidió demandar y esperar a que fuera reintegrado, un reintegro que después hace Gustavo Petro y que no se entiende por qué. Si esta investigación estaba anexada a su hoja de vida, decidió de todas maneras hoy llamarlo y retornarlo al Ejército Nacional. Por ahora, Dania, esta es la información que se origina desde Bogotá, Colombia. Ustedes en estudio, por supuesto, tienen más noticias. Gracias, Catherine, gracias por la información. Para conversar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Diego Molano Aponte. Fue ministro de la Defensa de Colombia entre el 2021 y el 2022. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo especial a toda la audiencia de NTN 24. Doctor Molano, ¿cómo cataloga usted este nuevo escándalo en torno al gobierno del presidente Petro? Es un hecho muy desafortunado para la fuerza pública de Colombia y en particular para el ejército, que de acuerdo con las informaciones periodísticas conocidas, hay unas presuntas vinculaciones de miembros activos hoy del Ejército Nacional con las disidencias de las FARC de alias Calarcá, uno de los jefes guerrilleros más temidos y que más daño le han causado al país por el terrorismo que generan en diferentes regiones del país. Mancha el honor del uniforme y el honor militar esta actividad y esa relación. ¿Podría catalogarse como traición a la patria? Quizás hay antecedentes de algo similar. Por supuesto que sí, porque el proceso de carrera militar lleva a que quienes lideran y están al mando de las tropas, especialmente el ejército, deben actuar con total integridad. En el caso particular de nuestra administración, bajo el mandato del presidente Duque, se hicieron las valoraciones necesarias con información de inteligencia, de contrainteligencia, de mérito y también de los objetivos que fijaba el presidente para quienes debían liderar y tener mando de la tropa, y en el caso particular del general Huertas fue llamado a calificar servicios. Esto es una realidad. Posteriormente, cuando él, después de participar en la campaña
del presidente Petro es restituido en su cargo, suceden estos tipos de hechos que llevan a presuntos delitos que afectan la seguridad nacional, como la filtración de informaciones a las disidencias de la FARC para operaciones o la creación de empresas de seguridad que beneficiarían a miembros de las disidencias de las FARC. ¿Qué implica ese llamado a calificar servicio que se le hizo al militar implicado? Una calificación calificada a llamar servicios por discrecionalidad del presidente. El presidente de la República, como comandante supremo, puede llamar a calificar servicios en esa valoración que se hizo. Eso implica ser retirado de la fuerza. En el ejercicio de ese retiro es cuando suceden los hechos que son descritos de presuntos delitos por connivencia y apoyo a las disidencias de las FARC. Este militar, Huertas, tiene investigaciones abiertas por el caso de ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué se le reintegra si tenía este tipo de antecedentes? Esa es la gran pregunta, porque lo que no debería ser es que quienes han sido retirados del servicio y especialmente están vinculados en campañas políticas después sean reincorporados por varias razones, porque aquí lo que el presidente Petro a su principio de mandato lo que hizo fue desvincular a 83 generales de la fuerza pública y luego restituye a algunos que podían haber sido retirados y eso interrumpe la carrera militar. Máxime cuando participó en su campaña. La carrera militar es una carrera de honor, de mérito. Es una carrera que busca que los mejores lleguen a comandar las tropas del ejército colombiano, a los soldados de Colombia, y cuando se pierde la objetividad o se alinea políticamente este tipo de ascensos o reintegraciones con ideologías políticas, de alguna forma se pervierte el objetivo de mantener la independencia y de la necesidad que el ejército esté comprometido únicamente con la defensa de la Constitución colombiana como así es establecido. La otra parte, exministro, la otra parte vinculada a este escándalo es la Dirección Nacional de Inteligencia. Preocupa por la realidad país que se vive. Hay condiciones de orden público deterioradas. De hecho, el exdirector de esta entidad, muy cercano al presidente Petro, Carlos Ramón González, continúa prófugo de la justicia. ¿Qué pasa con esta Dirección de Inteligencia en el gobierno? Es muy grave las denuncias y los presuntos delitos y la vinculación de este otro funcionario de alto nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia. La Dirección Nacional de Inteligencia no puede, por supuesto, estar involucrada en acciones o contactos con disidencias de las FARC. Esto afecta a la seguridad nacional. Máxime cuando pues aquí lo que se ha evidenciado en estos presuntos delitos es el uso de contactos para permitir la creación de empresas de seguridad, para obstruir o para liberar capturas de alias Calarcá, cuando así sucedió, e inclusive aquí un tema muy grave, si los chats que fueron revelados indican de presuntos conocimientos que tenga alias Iván Mordisco de financiación de la campaña y resulta que el presidente Petro hace 2 semanas ordenó únicamente bombardeos contra las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco. Uno no puede orientar el operativo militar solo contra una persona que presuntamente tiene información de la campaña. El objetivo de la fuerza pública es ser combatir a todas las disidencias, al ELN, al Clan del Golfo y por supuesto a todos aquellos que hoy, ante el crecimiento inusitado de los miembros de la guerrilla, que hoy ya llegan con presencia a más de 600 municipios donde tienen control territorial, que han crecido de 13.000 hombres a 25.000 en los últimos 3 años, significa que aquí se está parcializando y de alguna forma siendo subjetivos en la tarea que se le coloca a la fuerza pública, que debe proteger a todos los colombianos, porque el crecimiento de estos grupos, debido a la política de paz total, pues afecta a los colombianos en su integridad. Hoy hay secuestros, el país está vacunado y extorsionado en todos los rincones de Colombia. Volvieron los actos terroristas, incluido el de Tunja hace 2 semanas, y por supuesto los desplazamientos masivos, y qué decir de que no para el reclutamiento forzado y por eso la presencia de menores de edad en las filas de estos grupos criminales. El presidente Petro había sido advertido por inteligencia de Estados Unidos. ¿Por qué el presidente desestima esta información? La deja de lado.
Es muy grave cuestionar la inteligencia. La inteligencia suministra información para que el presidente tome decisiones a discreción, en este caso como comandante supremo. Lo que es clave que la inteligencia siempre cuando se hace con transparencia, con compartimentalizando la información, pues sirve para tomar este tipo de decisiones. Pero un país no puede estar a ciegas cuando el mismo presidente descalifica la inteligencia o como se ha mencionado, dice que va a separar la inteligencia con la contrainteligencia. Eso significa que el país va a quedar a ciegas, el Estado desestructurado, sin capacidad de advertir cuáles son los riesgos y más bien permitiendo el crecimiento mucho más contundente de estas guerrillas, de las disidencias que no tienen cómo ser enfrentadas con información de inteligencia oficial, nacional e internacional. El hecho de la sola ruptura con Estados Unidos o con Israel ya limitó mucho las capacidades de la inteligencia colombiana. Una última pregunta, doctor Molano. ¿Usted cree que este escándalo sea la punta del iceberg? Pues yo lo que sí considero es que es una gran amenaza para la seguridad nacional saber el nivel de infiltración al que pudo haber llegado en los últimos años el ejército con estas denuncias recientes por parte de un medio de comunicación. Si presuntamente se cometieron esos tipos de delitos, hoy la seguridad nacional está en vilo y la responsabilidad de las fuerzas militares y de la policía es garantizar la seguridad de los colombianos y no se puede permitir que ninguno de los que hacen parte de estos cuerpos que defienden a los colombianos manche el honor del uniforme. Las investigaciones deben ir a profundidad y dar resultados lo más rápido posible, porque lo único que hoy Colombia requiere, necesita, son unas fuerzas militares, soldados y policías íntegros que se comprometan a fondo a proteger a los colombianos. Es Diego Molano Aponte, fue ministro de la Defensa de Colombia entre el 2021 y el 2022. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias.